Bueno, feliz sábado, mis hermanos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente. Aquí yo contento porque hemos tenido la oportunidad de reunirnos aquí a través del internet. Las prédicas del pastor no las perdemos todos los sábados. Y la conexión que he visto con nuestra iglesia, estoy tan orgulloso de nosotros como iglesia porque el templo es lo que consideramos iglesia, pero realmente la iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia cuando caminamos, cuando hacemos obras misioneras, cuando estamos en la calle, cuando estamos dando buenos ejemplos, aunque no somos perfectos, ¿verdad? Pero sí mucha gente nos observa y Dios quiere que nosotros seamos distintos. Me contento porque tenemos un grupo, y si no saben todavía, tenemos un grupo de WhatsApp de la iglesia y estamos conectados a través de eso. Tantas tantos versículos, tantas cosas que estamos compartiendo como hermanos. José nos está dando el conflicto de los siglos, el pastor nos da palabras de aliento. También tenemos en oración personas como hermano Enrique, o sea, tantas cosas que podemos hacer a través de este grupo que tenemos y estoy contento porque nos estamos manteniendo en conexión y que es lo más importante porque durante estos tiempos difíciles, que algo así no pasaba desde 1918 con el flu español, lo que le llamamos el Spanish flu. Estamos pasando por un momento bastante similar, pero estoy contento porque a la misma vez he visto como nosotros nos hemos unido. El pastor ha hecho una gran labor en la conexión que nos está ayudando a tener entre nosotros, entre los mismos hermanos. Tenemos hermanos que van a casas de otros hermanos cantando eh, canciones, llevándoles cantos de alegría. Hermanos que se sienten un poquito solos, pero gracias a la obra que estamos haciendo como iglesia, se están apoyando, nos estamos apoyando unos a los otros y también le estamos dejando saber que la iglesia realmente somos nosotros. Entonces estoy, primero que todo, agradecido porque soy parte de este movimiento adventista de la iglesia de nosotros, de Melbourne, y de Vero y nuestros hermanos de las otras iglesias. Y les quería dejar saber que los quiero mucho y gracias por eso que estamos haciendo, que nos estamos dando una buena representación a la comunidad y entre nosotros mismos como hermanos de la iglesia. Vamos a hacer una oración y comenzaremos. Señor Jesús, te pido en esta mañana que nos cuide, nos bendiga, nos limpie nuestras mentes de toda perturbación, de toda preocupación, especialmente durante estos tiempos que estamos pasando con lo del virus del COVID y no tan solo eso, también otras enfermedades que también están propagándose, personas que han perdido sus trabajos debido a esto, personas que a lo mejor no tienen alimentos, personas que no tienen plata, personas que están enfermos y durante esa enfermedad no tienen dinero para sus medicamentos. Gracias porque tenemos gente que nos estamos apoyando. Algunos lo hacen monetariamente, otros lo hacen en misión, pero cada uno de nosotros forma parte de lo que es la iglesia. Entonces te damos gracias porque somos buena representación de eso. Pedimos que esta mañana sea de bendición. Bendice también al pastor en el mensaje y la palabra que tiene para nosotros en este día. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, quería compartir con ustedes. Es algo corto, o sea, es algo que me ha impactado porque he pasado por un momento difícil en este año y quería compartir eso con ustedes y quería también compartir algunas historias, algunas cosas que han pasado en la Biblia, ¿no? Y que la Biblia nos da un buen ejemplo de cómo nosotros podemos confiar en Dios y el que confía en Dios y el que cree en Él va a tener un cambio maravilloso. Y mira, el versículo es Romanos 15:13. Carta a los romanos, o sea, Pablo está hablando con los romanos y dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. O sea, este versículo tiene dos partes. La segunda parte, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en las dos partes hace hincapié en algo muy importante. La primera parte del versículo dice que Dios les dé esperanza. ¿Okay? Con Dios sabemos que tenemos esperanza. Sin Dios no tenemos esperanza. Dice que los llene de toda alegría y paz a ustedes. Paz a ustedes que creen en Él. So, lo más importante aquí, y lo que tenemos que entender es que el que cree en Él tiene que esperanza, ¿okay? Porque Dios es la esperanza, tiene esperanza, y esa esperanza te va a llenar de alegría y también vas a tener paz.
En estos momentos, que todo lo que vemos en las noticias son malas noticias, realmente las noticias yo ni las veo, yo no, yo no veo noticias hace siglos. Pero ¿por qué no lo hago? Precisamente por eso mismo. Porque las noticias es una de las maneras de propagar el miedo. Esa es una de los utensilios que el enemigo utiliza. El diablo le encanta utilizar media. Entonces, ¿qué pasa? Si les pasa como me pasa a mi abuelita, que me dice, mira Dani, estás viendo las noticias, esto está terrible, la gente está muriendo, los hospitales están abarrotados con personas enfermas. Y yo le digo, abuela, sí, o sea, yo entiendo eso. Hay muchas personas que han sido afectadas por eso. Hay personas que sí han muerto. Hay personas que están enfermas y están pasando por momentos muy difíciles en este momento. Hay personas que han perdido sus trabajos. Hay personas que han perdido seres queridos. Hay personas que han sido impactadas fuertemente en este momento. Pero ¿qué pasa? Si nos enfocamos en estas cosas, vamos a estar en estrés. Y al enemigo le encanta, el diablo le encanta utilizar el estrés, el diablo le encanta el miedo. El miedo no es de Dios. Entonces este versículo hace hincapié en eso porque dice que el que cree en Él va a tener esperanza. O va a tener esperanza, ¿por qué? Porque crees en Dios. Dios es la esperanza, sin Dios no tenemos absolutamente nada. No tan solo eso, vas a tener alegría y vas a tener paz. Pero solamente si crees en Él, si lo aceptas. Dios nos dio la oportunidad de decidir. ¿Queremos estar con Él o no queremos? Nos dio libre albedrío, podemos decidir qué es lo que queremos. Entonces la segunda parte de este versículo dice, para que rebosen de esperanza, para que se llenen del poder del Espíritu Santo. O sea, dice, para que rebosen de esperanza en el Espíritu Santo. Y vuelvo a decir lo mismo otra vez, para que creen Él. El Espíritu Santo es Él. Dios te está dando la oportunidad y te dice, mira, toma la decisión. Si estás conmigo, mira lo que vas a tener. Esperanza, alegría, paz y te vas a gozar. No significa que vas a tener una vida perfecta. No significa que no va a haber problemas. No significa que no van a haber enfermedades. No significa que no va a pasar sufrimiento. No significa que no vas a ser afectado por alguna muerte, por algún desliz, por alguna imperfección. Eso no es lo que dice. Lo que dice es que en momentos como este, que estamos pasando por esto del COVID, que hay personas que no pueden ni salir de sus hogares porque tienen problemas, tienen antecedentes en su salud, y entonces no pueden salir, no pueden compartir con otros hermanos, se sienten un poquito frustrados, con estrés, en depresión. Otros han perdido sus trabajos. Todo esto, Dios no promete que eso no va a pasar. Lo que sí te dice es que si crees en Él, tienes la esperanza, vas a tener la alegría, vas a tener paz en medio de todo esto. ¿Entiendes? Quiero compartir con ustedes algo y 3 historias bíblicas que nos enseñan que una vez tomamos la decisión de creer en Dios, a pesar de la situación que estemos pasando, Él nos hace cambiar. Entonces, un ejemplo de Guadalajara, yo en este último año he tenido unos problemas en que me he estado enfocando mucho en el trabajo, en los procesos del trabajo, en cosas que he tenido, en unos problemas familiares que hemos tenido con familiares inmediatos y familiares no inmediatos. Y en este último año sentía que me estaba enfocando mucho en eso y no me estaba dando cuenta hasta que mi esposa me lo hizo ver. Gracias a Dios por mi esposa. Dios escogió a mi esposa Leilani porque ella ha sido una bendición grande en mi vida y ha sido una guía para mí. Entonces yo sé que Dios obra de manera misteriosa y la manera que nos conocimos, no voy a entrar en detalle de cómo fue eso, pero surgió como que Dios me llevó a un sitio y me hizo volver otra vez acá. Ya yo estaba acá, pero me hizo ir a un sitio específicamente para conocer a esta persona, para entonces traerme a esta persona acá, para que me ayudara y a lo mejor yo la ayudara a ella también parcialmente, pero yo siento que toda la ayuda la recibo. Yo me siento un poquito egoísta porque siento que ella ha sido de tan gran bendición para mí que estoy realmente, o sea, no encuentro ni cómo agradecerle al Señor por ponerla a ella en mi vida. Pero sí me hizo ver, ella me puso como quien dice un espejo y me pasó una situación y esa situación Dios deja a veces que pasen situaciones para que tú recapacites y entiendas y veas el problema.
Entonces me ha pasado algo así. Y cuando vi eso, entonces ahí me di cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó? Bueno, uno tiene dos opciones. O no hacerle caso a la palabra de Dios, no hacerle caso al llamado de Dios y seguir haciendo lo que estás haciendo. O rendirte. Rendirte y dejarle saber, wow, Dios, dejarle saber que estás ahí. Entonces que estás con Él. Entonces me ha pasado una situación así. Y pues hay veces que Dios permite que pasen situaciones para que uno se entienda que lo que quiere es que confíes en Él. Que te agarres de Él duro, 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 porque si no te agarras de Él no vas a tener esperanza, no vas a tener paz, no vas a tener alegría. Y eso es precisamente lo que habla ese versículo. Mire, tres ejemplos bíblicos. El primer ejemplo es un ejemplo muy famoso, muchas personas lo conocen, el ejemplo de David. Cuando David cometió adulterio. O sea, David cayó en un pecado muy grande. Yo creo que ni la mitad de las personas que se sienten mal por sus pecados han cometido algo así. Pero el enemigo le encanta acordarle a uno de nuestras imperfecciones y de nuestro pecado. Entonces, en el caso de David, cometió un grave pecado. Y no fue hasta que el profeta le dejó saber, con un ejemplo, que él era el que había cometido el pecado. ¿Y qué hizo David? Bueno, David ayunó, lloró, hasta que pidió perdón, hasta que realmente se rindió ante los pies del Señor Jesús y le dijo, Dios, perdóname. Y lo más interesante de todo esto es que a Dios no le importa lo que haya pasado. Dios no mira hacia atrás. Dios mira a partir de hoy, a partir de ese momento hacia adelante. Y a partir de ese momento, cuando David decidió rendirse ante los pies del Señor, Dios lo hizo nuevo. Dios lo hizo crecer otra vez y lo llama un hombre perfecto casi, ¿ves? Por lo menos a ojos del Señor. A ojos de nosotros no, pero a ojos del Señor. Eso es un perfecto ejemplo de una persona que ha cometido un error, pero se rinde ante los pies del Señor y el Señor le trae paz, le trae alegría a pesar de la situación y las circunstancias que esté. El segundo ejemplo que tengo es el ejemplo de Pedro. Pedro, sabemos que en la Biblia está conocido como, decimos nosotros en Puerto Rico, el gallito de pelea, el jaquetón, el mandamás, el patrón. Él era, decían algo de Jesús, él estaba ahí peleando. ¿Qué pasa? Jesús le dijo que antes que cantara el gallo lo iban a negar 3 veces. Y dijo, cuando estaban en la cena, Pedro dijo, no, como yo, por favor, Jesús, yo nunca, o sea, yo soy tu mano derecha prácticamente, ¿cómo yo voy a negarte a ti? No, es imposible, pues ¿qué pasa? Yo lo que a veces me imagino, he visto unas películas y más o menos te hacen pintar la situación y cómo fue que pasó eso, pero yo no me quiero imaginar cómo se sintió Pedro cuando delante de la gente que lo estaban acusando de conocer a Jesús, él negó a Jesús, y cuando lo negó por tercera vez y cantó ese gallo y Jesús lo miró, yo no quiero ni saber cómo se sintió él. O sea, lo más cercano que puedo explicar es cuando yo era pequeño y mi mamá me llamaba Víctor Daniel. Cuando mami decía Víctor Daniel, mi corazón empezaba a latir, que sentía que se me iba a salir del pecho. Y me ponía bien nervioso. Yo no me quiero ni imaginar. Eso es lo más cercano que yo puedo imaginarme que puede ser que haya pasado con Pedro, cómo Pedro se pudo haber sentido. Y pues, ¿qué pasó? Él tenía una decisión. Eventualmente decidió aceptar un perdón. Creyó en el Señor Jesús. Lo vio y decidió entregarse al 100%. Y no importa lo que haya pasado, aunque Jesús sabía que era lo que iba a pasar, Dios lo perdonó, Jesús lo perdonó y se entregó a los pies. Y así fue un tremendo discípulo. El ejemplo, el último ejemplo que tengo para ustedes en la mañana de hoy, ya vimos el ejemplo de David, vimos el ejemplo de Pedro y vamos a ver ahora el ejemplo de Pablo, Saulo, que fue un ejemplo grande y algo muy evidente, que
fue gracias a Pablo es que tenemos la mayoría del Nuevo Testamento. Un discípulo de los más grandes. Entonces, ¿qué pasa? Saulo perseguía al pueblo cristiano. De hecho, estuvo, si recuerdo bien, o sea, presenció lo que le pasó a Esteban, que Esteban murió, o sea, fue apedreado por los judíos. O sea, literalmente lo mataron y Esteban, mientras oraba, mirándose al cielo, diciéndole a Dios que los perdonara porque no sabía lo que hacían, que es parecido a lo que Jesús hizo en la cruz. Saulo perseguía, Saulo era parte de eso. Su misión era agarrar a los cristianos y matarlos, o sea, deshacerse del pueblo cristiano en ese tiempo. Y se tuvieron que esparcir los cristianos. Pero ¿qué pasó? Dios nuevamente hace que nosotros pasemos por situaciones, circunstancias que nos impactan y nos hacen pensar o reflexionar. Y nosotros podemos tomar la decisión de seguir a Dios, pedir perdón, entregarnos a los pies de Jesús y seguirlo a Él. O no hacerlo. Entonces, pues Saulo perdió la vista por un tiempo. Entonces estuvo ahí batallando hasta que Jesús le hizo ver que por qué perseguía a su pueblo, hasta que él decidió, wow, me voy a entregar. Jesús, de verdad, esto que están haciendo esta gente, estos cristianos, estos discípulos, es verdad. Y se entregó completamente. Y de ahí en adelante fue un hombre nuevo. Entonces el punto es que Dios no le importa lo que haya pasado, Dios no le importa lo que esté pasando en tu situación mundana. Él lo que le importa es que te entregues a Él, porque si te entregas a Él vas a tener la esperanza, la paz, y Él te va a ayudar a seguir hacia adelante. Entonces, mis hermanos, en esta mañana les exhorto que estén con el Señor Jesús, que le pidan que los ayude durante estos tiempos muy difíciles que estamos pasando todos. Entonces, recomendaciones que les puedo dar, así como médico o quiropráctico o naturista, es que, miren, lo más importante es que tenemos que enfocarnos en la palabra, en las cosas buenas, en las cosas de Dios. De desatarnos de las cosas que nos traen negatividad en nuestra vida. Yo les puedo decir, una sugerencia que les puedo dar es, si están constantemente viendo las noticias, les exhorto que no lo hagan. Si van a ver las noticias, por lo menos para entender qué es lo que está pasando en nuestro estado, en nuestro país, por el momento está bien, pero si están constantemente viendo las noticias, el media, y inclusive por el Facebook o por el mismo celular, lo que vamos a recibir es malas noticias. No vamos a recibir buenas nuevas casi nunca, a menos que no estemos viendo las prédicas del pastor, cosas cristianas, cosas de Dios. Entonces quiero que nos enfoquemos en las cosas del Señor, que nos despejemos un poquito de las noticias del mundo y nos enfoquemos en cosas positivas, como cosas que nos hacen ver la realidad, como conflicto de los siglos, las cosas que están compartiendo a través del WhatsApp, que son cosas positivas. Los hermanos que se están quedando en casa de Ruth y de Byron, que nos están dando excelente información nutricional, cosas que podemos hacer ahora mismo para mantener nuestros cuerpos saludables, nuestros cuerpos fuertes, porque sí tenemos unos cuerpos fuertes, cuerpos que pueden tolerar muchas cosas. Entonces queremos enfocarnos en las cosas buenas, las cosas que nos hacen crecer y nos hacen fortalecer. Mis hermanos, les exhorto que salgan a su patio a tomar un poco de sol, aire fresco, si pueden sembrar, pasar un tiempito de afuera, pueden hablar con sus vecinos, aunque no sea de cerca, pero de lejos, hablando con ellos, hablando con sus hermanos a través de las redes sociales. Tenemos grupos que sí están dispuestos a ayudar a nuestros hermanos. El WhatsApp es excelente. Si no tienen el WhatsApp, existe el teléfono y existe el vecindario. Y si está buscando ayuda o necesita que alguien venga a visitarnos, déjenos saber, porque para aquí estamos, para ayudar. Que sabemos que de alguna manera u otra podemos hacer que nosotros nos unamos, nos sigamos unando más como una iglesia de Dios. Entonces, los dejo con esto, mis hermanos, los quiero mucho. Estoy tan contento por el grupo de WhatsApp y lo que estamos haciendo en la iglesia, a pesar de todas las cosas negativas que están pasando y que están en este mundo, que el enemigo está tratando de confundirnos y está tratando de cambiar nuestra mentalidad o nuestro enfoque en cosas negativas. Sabemos que Dios es un Dios de esperanza, un Dios de amor, porque con el amor, del amor ramifica todo. Entonces, si tenemos amor, lo más cercano al amor de Jesús,
tenemos absolutamente todo y no nos va a faltar nada. So, vamos a hacer una oración. Que tengan feliz sábado. Estamos contentos ahora por la prédica que va a tener nuestro pastor, Carlos Madrigal. Bendiciones, pastor. Y estamos listos para recibir la palabra del Señor. Mi hermano, en esta mañana, Señor Jesús, pido que estés con nosotros, que nos llenes de gozo sabiendo que te tenemos a ti. Porque este mundo es tan peligroso, este mundo es tan difícil muchas veces, que si no te tenemos a ti, es realmente imposible tener esperanza, casi imposible tener la paz que necesitamos, es imposible tener la alegría. Pero sabemos que si estamos agarrados de ti, tú eres el que nos vas a cargar. Aunque vayamos en valle de sombra y de muerte, tú estás conmigo, Señor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aliento lo que siento yo ahora mismo con mis hermanos de la iglesia de Melbourne, de Vero Beach, Coco, el movimiento adventista que tenemos. Señor, te damos gracias por la iglesia, te damos gracias porque nosotros llevamos la iglesia a otras personas, que nos vean algo diferente, que vean cómo el Espíritu Santo está trabajando a través de nosotros cada vez que hacemos algo. Bendice a nuestros hermanos de la iglesia, los que se están conectando a través de las redes sociales. Y pedimos que nos rindamos a ti, Señor Jesús, que nos rindamos de todo corazón para que tú nos acojas y nos puedas ayudar a seguir hacia adelante en este día a día. Pedimos esto de todo corazón en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, los quiero. Que Dios los bendiga.